Gracias a quienes con su valioso apoyo nos ayudan a continuar la misión de evangelizar. Su compromiso nos anima a seguir anunciando la buena nueva. Dios los bendiga. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lorenzo de Brindis. Su nombre de pila era Julio César Russo y nació en Brindis, Italia, en el año 1559. Ingresó a la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Se destacó en el estudio de las Sagradas Escrituras y en base a ellas predicó por toda Italia buscando la conversión de los pecadores, hablando con sencillez y libertad. Fue ministro general de la Orden, fundó conventos capuchinos en Alemania, Austria, Moravia y Tirol, y durante ese periodo surgieron numerosas vocaciones franciscanas por toda Europa. Murió el 22 de julio de 1619. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 16ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Basán y en Galaad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, con tu tierra, cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo, lo absolviste de todos sus pecados. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Olvida tu aversión hacia nosotros. ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Mantendrás tu ira eternamente? Manifiéstanos tu misericordia, Señor. ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es lo que estamos nosotros reflexionando, ¿verdad? Desde la palabra del Señor. Aquí es un Jesús, ¿verdad? Que no se cansa de predicar. Hoy cuaponajina marábala o mundo apeare. Es el ungido, es el Mesías, es el Yeshua, el Salvador, Ayema. Dios que se encarna en la persona de Jesucristo. Bueno, el Kyrios, el Señor, el ungido. Y entonces Él se pone, como siempre, a predicar, a anunciar a la multitud. Porque Oweruina, hoy cual caseñan de Maba Peñan de Yara, esa es la revelación de Dios. Es decir, Jesús revela siempre al Padre. Y en esta revelación que Él está dando, queridos amigos,
aparece, dice, su madre y sus hermanos. Aquí tenemos que entender muy bien, porque una vez nosotros vamos por las ramas y sobre todo los protestantes suelen aprovechar de esta frase, porque ellos me toman literalmente su madre y sus hermanos. Y algunas veces también los católicos, los obispos, ya explicaba Hipaico, pasaje cuando hablamos su madre y sus hermanos, Adelfos, etcétera, etcétera, estas palabras, no, para decir sus parientes, sus amigos, está muy bien. Todo lo que vos quieras del aspecto cultural de la región del Oriente, que está muy bien, que se puede también tomarlo así, pero no es lo más importante del mensaje de salvación. Ego, abelañande, yarañande, boeseas, queridos amigos. Cuando habla de madre, se está hablando de Ahavá se está hablando de Eva, madre de todos los seres vivientes, ¿verdad? Y entonces también aquí el judaísmo se considera verdaderamente también la madre, la que recibe la revelación de parte de Dios, interpreta la presencia de Dios en la historia, en la humanidad, y entonces es la humanidad, la madre es la humanidad en realidad. Pero esta humanidad, queridos amigos, que ahora, hablando del pueblo elegido, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Y después que le dice, y de ti haré una gran nación, de ti haré entonces ese pueblo elegido. Bueno, el Ahavá, la madre, aquí se aplica directamente, queridos amigos, al pueblo judío. Es decir, Dios que se da y se manifiesta a través, nada más y nada menos que de la historia de salvación del pueblo de Israel, que está encarnando la presencia de Dios buscando ¿qué cosa? Buscando la liberación del pecado. Adán y Eva, capítulo 3, porque ustedes son autosuficientes, ustedes serán como dioses. Bueno, a través de Abraham, no, nosotros tenemos que sacar esa concepción y esa actitud de autosuficiencia. Y entonces el judaísmo lo que está queriendo hacer cuando viene a conversar con el cristianismo, porque Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, y entonces el judaísmo quiere conversar con Jesús, con el Salvador, de la Mesías, entonces su madre viene, quiere conversar con este Jesús que está hablando con la multitud. Es decir, este Jesús que está trayendo la buena noticia y que está trayendo la revelación de Dios. Y después habla de sus hermanos, los adelfos. ¿Y quiénes son entonces los hermanos de Jesús? Y se refiere directamente al pueblo judío. Porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María era judía, ¿entienden? Es decir, la humanidad que quiere hablar directamente con esta revelación que está trayendo el Hijo de Dios, el Yeshua, el Mesías, ¿entienden? Es la humanidad entonces que está hablando y que quiere entender el mensaje de salvación. ¿A quién? A la multitud, a la humanidad. Vamos a entrar en conversación. De Jesús. Y vienen también los judíos, es decir, toda la familia nos reunimos para saber y para entender cuál es este mensaje de salvación. Ya, yo que fuera, de este mensaje, porque aquí está lo central y lo elemental de la vida del cristiano en este pasaje que nos está narrando San Mateo. Primero lo narra ciertamente Marcos, Mateo y luego Lucas, etcétera, los sinópticos, pero lo importante es entender. Tu madre, entonces, es la humanidad, es el judaísmo que encarna a la humanidad. Desde Abraham, el pueblo elegido, tu madre, upeala tu madre. María y no le especifica ni le pone directamente esa persona, sino que al decir tu madre, es decir, el judaísmo, el pueblo elegido, que entendió, que interpretó y que estaba llevando adelante toda una historia de salvación, entonces es el judaísmo que viene aquí a hablar con el cristianismo, con este Jesús que está presentando en el cristianismo al Mesías, al Salvador. Entonces, oré. El pueblo judío, el pueblo elegido, queremos saber qué es lo que ustedes están diciendo, cristianos, en la persona de Jesús.
y tus hermanos los judíos, que son los que viven la Torá, los que se preocupan de poner en práctica lo que Dios había revelado a través del pueblo judío. No sé si me entendieron y si fuimos claros en esta explicación, porque después viene lo segundo, para comprender lo que sucede. La respuesta de Jesús, segunda parte. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Entonces muchos dicen cualquier cosa, la Jesús, y Eva ahí, otro ahí, Jesús ahí está solamente queriendo hacer una pregunta retórica. Bueno, todo lo que uno quiera decir, queridos hermanos. Pero lo importante es darle la continuidad, porque el autor sagrado cuando está escribiendo esto, está escribiendo en relación a la primera parte. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta quién es mi madre? Es decir, ¿quién es verdaderamente el judío? ¿Quién es verdaderamente el judaísmo? ¿Quién es el que ha entendido la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento? Peñan de Yaro y Shakaba de Cuea lleva a través del judaísmo. Peubero Guataba de Cuea lleva en la historia de la salvación. Maico Pea Maico la Cesí. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es el judaísmo? ¿Cuál es la historia de la salvación? ¿Cómo Dios se ha revelado en esta historia de la salvación? ¿Quién es mi madre? Entonces la virorei, María, Sabio, y Sigoí, que todo aquello, viste que María tuvo su hijo. Son elementos secundarios, queridos amigos, que no tiene nada que ver, y allá la gente no tiene vela en el entierro, ya por nacer. Y después los hermanos. Entonces, que no se refiere directamente, ni le interesa, viste que María tuvo más hijos que todo. No se refiere a esas cosas. El aspecto teológico, catequético de San Mateo aquí está queriéndonos decir que la preocupación del judaísmo, de los judíos, de los que llevan adelante la Torá, entonces es de saber y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es esta nueva propuesta que está trayendo Jesús? Baila Doña Mongueta aquí con la multitud y con el judaísmo. Doña Mongueta en día, ahí está tu madre, judaísmo, aquí están tus hermanos, los judíos, están ahí afuera y quieren hablarte. Incluso la palabra afuera es una terminología teológica muy importante que tenemos que entender, porque en la situación que vivían, queridos amigos, cuando surge el cristianismo, ellos consideraban la famosa comunidad ad intra, que son los cristianos, los que están dentro de esa comunidad y que siguen a Jesucristo, creen en Jesucristo, la revelación de Dios a través de Jesucristo, comunidad ad intra. Y la comunidad ad extra, que son los judíos, que es aquí tu madre, es decir, los judíos, el judaísmo, tus hermanos, los que son los que siguen la Torá, el Antiguo Testamento. Ad extra, fuera, afuera, afuera y adentro. Entonces, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Quiere decir que no han entrado, no han entendido y no han comprendido todavía ese mensaje de salvación pendere uerúa ecueñan de yara a través de la revelación de Jesucristo. No sé si me expliqué, porque esta segunda parte es esencial y fundamental para que podamos entender justamente lo que viene como tercera partecita, queridos hermanos. Vaya de la tercera parte. Señalando Jesús con la mano a sus discípulos que estaban ahí, es decir, toda esta multitud que le estaba escuchando, y escuchándole procuran entender cuál es la propuesta y la revelación que les trae de parte de Dios como Hijo de Dios que trae y nos muestra el camino de salvación. Jesús dice, estos son mi madre y mis hermanos, es decir, los verdaderos judíos, los verdaderos del judaísmo, estos son mi madre y mis hermanos. Hay que cambiar entonces esa terminología, o sea, hay que darle el significado que significa madre, que significa hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos, porque, y termina diciendo, y aquí te da razón de lo que estamos reflexionando, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es verdaderamente el que sigue el judaísmo, el que entiende el judaísmo. Ese es el verdadero judío. Es decir, ese es, dice aquí, mi hermano, mi hermana y mi madre. Queridos amigos, qué espectacular lo que Jesús hoy nos está enseñando. En el cristianismo encontramos la revelación de Dios para el mundo.
Alañan de catequesis, oya poñan de ina peñan de yarao, y oya poñan de la catequesis, la yei cuajan guamoro y pañan de yaguatana. Cumplir la voluntad de Dios es cumplir lo que el Señor nos pide a través de su evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. La intención respondemos, Señor, ayúdame a tener paciencia. Señor, ayúdame a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa crear siempre un ambiente de fraternidad y de liberación, oremos al Señor. Señor, ayúdame a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que escuchen y pongan en práctica la voluntad del Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdame a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan el poder de Dios y manifiesten su adhesión a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdame a tener paciencia. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz,
Con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo